El inquietante caso de Anneliese Michel, un relato de fe, misterio y tragedia. Hoy les contaré una historia que no solo estremeció a una pequeña comunidad en Alemania, sino que también dejó una cicatriz profunda en la historia de la humanidad. Una historia que divide opiniones, que enfrenta la fe contra la ciencia y que nos hace preguntarnos hasta dónde somos capaces de llegar cuando la desesperación y las creencias chocan con lo desconocido. Esta es la trágica historia de Anneliese Michel, una joven que, según algunos, fue víctima de fuerzas sobrenaturales y, según otros, sufrió un doloroso malentendido de la medicina. Pase lo que pase, su historia sigue viva, flotando entre el misterio y la tragedia. Estás en Narraciones Oscuras, comenzamos. La inocencia. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de Klingenberg, Alemania, en 1952, cuando nació una niña llamada Anneliese. Desde pequeña, destacó por su devoción religiosa, algo que no era extraño en su hogar. Su familia, profundamente católica, vivía con reglas estrictas, donde los pecados y las virtudes eran más que conceptos, eran la brújula de la vida diaria. Anneliese era una niña dulce, dedicada, con sueños de enseñar algún día. Pero la vida tenía otros planes para ella, planes que la arrastrarían a una oscuridad inimaginable. A los 16 años, su vida dio un giro. Una mañana despertó sintiendo algo extraño. Una opresión en el pecho, una sensación de ahogo. Era su primer ataque epiléptico, aunque en ese momento nadie lo sabía. Lo que comenzó como un episodio aislado pronto se convirtió en una serie de eventos inexplicables. Los primeros signos. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, una condición que, según ellos, explicaba las convulsiones y las visiones que Anneliese decía tener. Pero esas visiones eran algo que iba más allá de la ciencia. Ella describía figuras oscuras que se acercaban a su cama por las noches, voces que la llamaban desde las sombras y le susurraban que estaba maldita. Con el tiempo, estas experiencias se intensificaron. Anneliese comenzó a sentir una aversión irracional hacia objetos religiosos. Crucifijos, imágenes de santos, incluso el simple olor del incienso la hacía sentir un dolor insoportable. Por mucho que los médicos intentaran ayudarla con medicamentos, su condición empeoraba. Pasaba noches enteras gritando, arrancándose el cabello y golpeándose a sí misma. Lo que antes era una joven prometedora ahora parecía una sombra de lo que fue, atrapada en un tormento inexplicable. La intervención de la Iglesia. Desesperados, los padres de Anneliese buscaron ayuda en la Iglesia. Aunque al principio los sacerdotes se mostraron reacios, creyendo que se trataba de un problema médico, el padre Ernst Stahl quedó convencido de que lo que enfrentaban no podía explicarse con la ciencia. Según Ernst, había señales claras de una posesión demoníaca. Se decía que Anneliese hablaba en lenguas desconocidas, que tenía una fuerza descomunal y que las manifestaciones aumentaban en presencia de símbolos religiosos. Con el permiso de la diócesis, se aprobó un exorcismo y el padre Arnold Renz fue designado para realizarlo. Lo que siguió a continuación es algo que desafía toda lógica y llena de escalofríos a cualquiera que lo escuche. Los exorcismos. Entre 1975 y 1976, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo, algunas de ellas duraban hasta 4 horas. Durante estas sesiones, los sacerdotes grabaron cintas que se han convertido en prueba irrefutable de lo que ocurrió. En estas grabaciones, se escuchan voces que no parecen humanas. Anneliese afirmaba estar poseída por múltiples entidades, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Hitler y otros. Cada entidad hablaba con un tono y una personalidad distinta. Los testigos decían que su cuerpo se torcía en ángulos imposibles, que mostraba una fuerza sobrehumana y que incluso los objetos religiosos parecían moverse sin razón aparente.
Algunos aseguran que durante las sesiones, la temperatura de la habitación descendía bruscamente y los rezos parecían intensificar las manifestaciones. El sacrificio final. Anneliese creía firmemente que su sufrimiento tenía un propósito divino. Aseguraba que Dios le había pedido que cargara con el peso del pecado de su generación. Convencida de esto, dejó de comer y rechazó todo tipo de ayuda médica. Su cuerpo comenzó a apagarse lentamente. Para el verano de 1976, pesaba apenas 30 kilos. El 1 de julio, a los 23 años, murió en su hogar. Su cuerpo destrozado no podía soportar más. El juicio y el legado. La muerte de Anneliese desató un juicio que dividió al mundo. Sus padres y los sacerdotes fueron acusados de homicidio negligente. Durante el juicio, se presentaron las grabaciones de los exorcismos que estremecieron a todos los presentes. La corte determinó que los acusados eran culpables, pero las preguntas seguían sin respuesta. ¿Fue todo esto una trágica consecuencia de una enfermedad no tratada? ¿O fue realmente una batalla contra lo sobrenatural? Reflexión final. El caso de Anneliese Michel sigue vivo en la memoria colectiva. Inspiró películas, libros y documentales, pero, sobre todo, dejó una herida profunda en la relación entre la fe, la ciencia y el misterio. Quizás nunca sepamos la verdad completa. Quizás Anneliese fue víctima de su tiempo, de su fe o de algo más oscuro y profundo que la mente humana no puede comprender. Lo único cierto es que su historia sigue resonando, como un eco que no se apaga, un recordatorio de que, en este mundo, hay cosas que simplemente no podemos explicar. Y así concluye la inquietante historia de Anneliese Michel. Un caso que nos lleva a cuestionarnos los límites entre la fe y la ciencia, entre lo humano y lo inexplicable. ¿Fue Anneliese víctima de una enfermedad mal comprendida o de fuerzas más allá de nuestra comprensión? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Pero su historia, marcada por el dolor, la fe y el sacrificio, sigue siendo un enigma que desafía nuestras creencias y nos deja con más preguntas que respuestas. Antes de terminar, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que este fue un caso de posesión real o un trágico error de interpretación médica? Déjamelo en los comentarios. Si este relato te atrapó tanto como a mí al contarlo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Y si conoces a alguien que disfrute de misterios como este, compártelo. Quién sabe, tal vez juntos podamos encontrar nuevas perspectivas. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde exploraremos otro misterio que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Hasta entonces, mantente curioso, y recuerda, el misterio siempre está más cerca de lo que creemos.